Hola David. Hola, buenos días. Buenos días. Hola. Buenos días. Hola David, ¿qué tal? Muy buenos días, Sebastián. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿Sí? de buena mañana. Sí. No sé si habéis desayunado, ¿no? ¿Cómo? ¿Habéis desayunado ya? Yo ya está, justo vacío. Muy bien, Sí, solemos empezar pronto. Normalmente. muy bien. Bueno, yo me levanto a las 5:30 de la mañana, ¿eh? Sí. Tengo la rutina de llevar al hijo al cole, ir al gimnasio, ir a correr, pasear al perro y empezar la jornada laboral. Sí, se empieza, ya has hecho dos o tres jornadas por limpieza. Sí. Muy bien. Muy bien. Oye, pues, si quieres esperamos 200 minutos. Ujú. Sin problema. Les vamos a silenciar las personas. David, para actualizar, porque de datos, ¿en cuántos sois en la empresa? 150. Sí, algo menos. Después de la pandemia hemos perdido personas. Es una lástima, es la primera vez en la historia de nuestra compañía que perdemos un número de efectivos, pero son imprevistos. La pandemia yo creo que no podíamos hacer nada y teníamos un nivel de actividad y de volumen de negocio en el sector del travel, Booking y Travel por compañías multinacionales, bueno, pues que pararon su actividad. Y estamos recuperándolo y el objetivo es volver a esa cifra de 150-160 a final de este ejercicio. Okay. Bueno, pues podemos ir empezando así, vamos comentando, David. Bienvenidos a todos los que se han podido conectar. Hoy en el desayuno pues acogemos a David Ishiro, que es el CEO de Pasiona. Fundador, David. Sí. Sí, en 2007, ¿no? Correcto. Vale. Y bueno, pues vamos a hablar de talento, que al final es lo que nos ocupa y lo que nos interesa, por lo menos a nosotros, es una prioridad de hablar de talento de las personas en general y en particular pues de esta generación. Podemos hablar, porque hablabas de hablar de los millennials, pero los millennials finalmente ya casi han dejado el sitio a la generación Z. O sea, no sé, los millennials van hasta los 40. Estaba verificando las fechas, es casi de 24 años a 40 años. Entonces, yo no sé si ellos ahora representan tanto reto como la generación Z, que al final son los que entran ahora en el mercado de trabajo. Y en particular, en tu sector que tú estás, dijéramos que Pasiona es una consultoría de negocio, ¿no? Especializado en la gestión de talento y para proyectos, por lo que he visto, pues de Microsoft, ¿no? De IT en general. Ya nos presentarás tu empresa. Y nosotros, como la parte de selección que llevamos desde Career Partners, sabemos que la parte de IT es extremadamente retadora, diríamos retadora, ¿no? Y es verdad que es muy, muy complicado y parece que hay como una especie de subasta ahí de salarios por parte de las personas, que no sé, que esto nos comentarás tú cómo lo puedes enfocar. Muy bien, pues... Bienvenidos a los que están, bienvenidos a los que se conectarán. Y que sepáis que estáis grabados, así que se puede recortar después cosas, pero bueno, estamos grabados. No hay nada que recortar, la verdad es el alma, es la voz del alma. No, mira, sí que es verdad, os explico brevemente qué es Pasiona. Pasiona es una consultora, como bien decía Sebastián, fundamos en 2007. Yo venía de ser director general de Altran Sistemas y entré temporalmente a Capgemini como director general, pero me di cuenta, bien conocedor de las ventajas de las multinacionales, también sus desventajas, ¿no? Y creí que era un momento oportuno para emprender. Ya lo había hecho en otros proyectos, en otras áreas anteriormente, pero llevo ese alma de emprendedor y de persona arriesgada en la vida, en los negocios y en el deporte también, ¿no? Porque
porque vengo de hacer durante muchos años prácticas de deportes extremos. Flight de aventura, carreras de orientación, carreras alrededor del mundo, alpinismo, he hecho mucho alpinismo, he abierto vías de escalada, etcétera, etcétera. Total, que era el momento de arriesgar, creí que era el momento de arriesgar, de tener dos criaturas pequeñas, que esto siempre, quieras o no, nos retiene un poquito, o nos lastra, ¿no? en la decisión a tomar ciertas medidas, ¿no? Y iniciamos Pasiona. Emprendemos este proyecto, nos encontramos de que dentro del mundo de las tecnologías de la información, de las consultoras de desarrollo de software, había una vacante todavía para la especialización. Decidimos especializar en el ecosistema de productos y de tecnologías que Microsoft alimentaba en esos momentos, tecnología.net, y a partir de aquí nos hicimos una consultora transversal inicialmente en el desarrollo de software con el ecosistema de Microsoft, muy especializada en el ámbito de proyectos. O sea, espérate, te voy interrumpiendo. Y todos cuando... entiendo, David, que esto tiene que ser un flujo de un debate, ¿no? O sea, que cuando la gente quiera hablar, pues que interrumpa sin tener miedo de que nadie se ofenda, que no pasa nada. Tú, o sea, desarrollas los productos ligados con Microsoft. Vale. Sí. Con la tecnología que Microsoft tiene para hacer desarrollos, tanto sean en sus soluciones tipo ERP o CRM, Navision, etcétera, como en sus líneas de tecnología de lenguajes de programación para desarrollar todo lo que es el ecosistema .NET, dijéramos. Y con esta tecnología, con los conocedores de esa tecnología, desarrollamos soluciones transversales para todo tipo de negocio. Pues como estaba diciendo, entonces creamos Pasiona. Llegó un momento difícil, como sabéis, la crisis del 2006, 2007 y 2008. Las empresas consultoras de tecnologías de la información tuvieron una tendencia natural a reducirse y en nuestro caso pues tuvimos la fortuna. También quiero formar parte de que la buena suerte la buscas, pero al final parece que te tenga que encontrar, y nos encontró. Y fueron épocas de crecimiento en un momento difícil de crisis, ¿no? Y estábamos creciendo de 2 dígitos, del 10 al 25%, ¿no? Básicamente diría que la clave de ese éxito no era nuestro expertise, que podía sumar, había muchas variables, era que en un momento de crisis los CEOs necesitan comprender mejor en qué se gastan el dinero, y las subcontratas o las contrataciones de personal, ya no hablo de talento, sino de personal, de aquello de tráeme 4, se había acabado. Y ellos necesitaban, los CEOs en esos momentos, las empresas necesitaban en esos momentos soluciones. Necesitaban saber qué gastaban y con qué propósito, que es aquello que les proporcionaba. En definitiva, el concepto que todos conocemos como proyecto cerrado. Sí. Llaves en mano. Aquí nosotros, bueno, pues desde un buen principio nos especializamos en el desarrollo de soluciones llaves en mano y sabíamos cotizar que aquella necesidad que Trivier, por ejemplo, pudiera tener, valía X. Y se lo íbamos a hacer en tantos días o en tantos meses, ¿no? Y esto supuso una ventaja competitiva versus el mercado normalmente familiarizado y se ha asentado en la necesidad de dar servicios de personas. Vale. Son desarrolladores que pagan precio hora, dijéramos, ¿no? Eso fue de alguna manera nuestra clave en una fase de crisis donde nosotros, al contrario, pudimos crecer. Ok. A partir de aquí hemos seguido creciendo hasta el año de COVID, que yo creo que ha sido un año de transformación completa para nuestra sociedad. ¿Cuál ha sido para vosotros el mayor impacto del año COVID? A nivel de facturación, de clientes, de proyectos, de gente. Todo. Puedo decir que durante la vida de nuestra compañía hemos siempre crecido, hemos siempre aumentado nuestro margen, nuestro EBITDA, y en el año del COVID hemos reducido casi un 40% nuestra cifra de facturación y casi un 30% el del equipo. Entonces ha sido un año difícil. No quiero sentirme culpable, aunque siempre eres responsable, porque yo creo que nadie lo esperaba y nunca trabajamos en aras de protegernos sobre una situación de pandemia. Creo que a lo mejor eran 1% de las empresas que tuvieron una visión en aras de ese concepto, pero nosotros particularmente nunca lo esperamos. Nos enganchó con un volumen de negocio muy fuerte en el ámbito del travel, en el ámbito de las agencias de viajes. Estábamos trabajando en ese momento para compañías como Vueling, que cesaron toda su actividad, redujeron su número de plantilla
En el ámbito de las tecnologías de la información, casi la mitad. Con Travelport, que es la segunda multinacional más grande del mundo de las agencias y de los viajes, y también, o sea, ellos incluso estuvieron con visos de desaparecer. Fue una situación muy dura para nosotros y muy inesperada, con la que bueno, tuvimos que lidiar. Afortunadamente, una economía robusta, trabajada durante muchos años, nos ha permitido ser solventes y seguimos siendo solventes. Y es una, ¿cómo diría yo? Es un aviso, dijéramos, para navegantes y un punto más para mejorar. Y de hecho nos estamos transformando en aras de seguir mejorando. Porque estáis, o sea, no trabajáis con un sector particular, o sea, estáis diversificados. Sí, estamos muy diversificados en sectores de actividad. Sí que es verdad que es la gran compañía normalmente la que sustenta el 80% de nuestros clientes como CaixaBank, BBV, Santander, la Catalana Occidente, Travelport, compañías grandes, AXA también, son las que sustentan mayormente nuestro volumen de trabajo. Ok. Pues muy bien, pues David, ahora pues vamos a empezar a entrar en el talento. O sea, ¿cuál es la edad media de tu plantilla? Pues yo creo que nos hemos rejuvenecido, salvo yo, que espero estar muchos años adelante. La gran mayoría de la plantilla tiende a rejuvenecerse. Yo ahora no sabría decirte, pero si antes estábamos en la media de los 30, ahora debemos estar en los 20 y tantos. No puedo hablar con propiedad porque no es un dato que tenga alcance, pero sí, debemos estar en los 20 y tantos. Pues muy joven, ¿no? Entonces aquí debes enfrentarte al reto de cómo atraer los jóvenes, ¿no? El talento joven especializado en estas tecnologías. Como te decía al principio, nosotros vemos que sí que aquí hay un cuello de botella, hay un problema ahí de selección entre la gente disponible, los que ya quieren trabajar full time fuera de la oficina, los que exigen sueldos multiplicados por 2 o por 3 respecto a hace 3 años. Los que contratas se van a cambiar de aquí 6 meses para ir al mejor postor. ¿Cómo os enfrentáis vosotros a este reto del talento? Creo que has hecho un excelente resumen de la realidad que vivimos ahora mismo en el sector de la tecnología. Estamos frente a un reto completamente nuevo. Como has apuntado, personas que están pidiendo 3 veces el salario que podían percibir hacía 1 año y medio, 2. A mí me ha sorprendido mucho, pero ahora recientemente hemos contactado con algunos candidatos que acercaban a los 3 dígitos, a los 6 dígitos. Y esto me ha parecido realmente, o sea, nos vamos a encontrar con especialistas que están cobrando más que el CEO o el fundador de una startup o una empresa media. Sí. Esa es la realidad y la tenemos que aceptar, creo. O sea, si queremos seguir adelante hay que aceptarla. Puede ser que nos encontremos con Scrum Masters, con personas con un conocimiento alto, a lo mejor en IA, en inteligencia artificial, que puedan llegar a cobrar más que la parte más alta del equipo directivo. Y nos la tenemos que aceptar porque esto es caixa o faixa, que digamos en catalán, ¿no? O lo tenemos o lo tenemos. Y es de alguna manera nuestro activo son las personas. Necesitamos personas y necesitamos talento. También nos enfrentamos a la comodidad. Yo creo que llevamos tiempo trabajando en Pasiona internamente con el departamento de personas, que es aquello que podemos hacer para ser significativamente más atractivos. Hasta ahora habíamos sido mucho y hemos sido empresa Healthy 2019, pues porque en la oficina teníamos desayuno, hacíamos masajes, hacíamos una serie de complementos de verdad que a la gente le hacía que se sintiera realmente bien, a gusto y querida, ¿no? Pero es que esto ya ha cambiado. O sea, nosotros hemos pasado de tener 2 espacios de oficinas de 1.000 metros cuadrados a no tener oficinas hoy. Pues no tenemos oficinas hoy. Estamos en una transformación. Pues porque el COVID nos enseñó que nosotros ya hacíamos en pequeñas dosis teletrabajo. O sea, había muchos empleados que hacían 1 o 2 días de teletrabajo. Empezó la pandemia y en aquellos clientes que nos lo permitían y que tenían la tecnología a nivel de seguridad para que tú pudieras conectarte desde fuera a sus sistemas de información y seguir trabajando, que no eran todos, ni mucho menos,
ni la cultura tampoco, no solamente la tecnología a nivel de seguridad, sino la cultura de hacer reuniones virtuales. Pues hicimos ese cambio y esa transformación y incluso encuestamos entre nuestros empleados qué querían hacer y nos encontramos que el 98% de los empleados querían trabajar desde casa. Hay dos cosas, personalmente creo, que es la que más valoramos en nuestro salario. La primera, para bien o para mal, es el dinero. Y la segunda es el tiempo. ¿Qué puedes hacer? A coste, a contratalonario puedes llegar a suscribir unos acuerdos y a contratar un nivel de personas, pero puedes facilitarte otras cosas que son esto, el hecho de poder trabajar desde casa y el hecho de darles días de vacaciones, que es un acuerdo que recientemente, ayer mismo suscribimos, por antigüedad. De tal manera que al final lo que alguien puede valorar más, incluso en un momento dado antes de dejar tu compañía, es pensar, en esta compañía tengo más días de vacaciones, tengo más facilidad para conciliar las navidades con mis familiares y además irme todo un mes de vacaciones, ¿no? Eso es lo que estamos dando actualmente, porque otras ventajas, y existen muchos, seguro médico, masajes, seguro de vida, mutua de trabajo, Enjoy para que puedan ir al gimnasio, masajes, no sé, podría decir un masajes, ¿no? Sí, no, perdón, que me he repetido, pero es igual. Pero en cualquier caso, porque David, vemos, como tú sabes que pues, realizamos selección para distintos sectores también y el IT. De hecho, ahora Melanie nos comentará su experiencia, que ella es especializada en selección de IT, en perfiles de IT, y los packs que proponen las empresas es impresionante, o sea, que no saben cómo atraer. El tiempo es una cosa que lo vemos también por parte de los candidatos que piden, por ejemplo, si me voy una semana de vacaciones y trabajo desde el sitio donde estoy, pues que no se me cuente como vacaciones. Toda una serie de peticiones que están muy relacionadas con el tiempo, con el teletrabajo, evidentemente. También ahora comentaremos, pues empezamos a seleccionar perfiles que no están físicamente en España, o sea, para empresas españolas que están pues, en Argentina o en Francia. Y que esto era impensable hace 3 años y hoy empresas que juraron que no lo harían nunca, pues ya están planteando esa alternativa. Melanie, ¿cómo lo ves tú esto? Bueno, David, la verdad es que yo tengo experiencia en temas de consultoría, estaba en consultoría y básicamente me llama la atención lo que es Pasiona, o sea, porque ustedes ofrecen proyectos, ¿no? O sea, ustedes tienen un equipo y le venden a sus clientes proyectos. Vale. Una de las dificultades que nosotros nos encontrábamos trabajando en consultoría es eso, poner algún perfil en otra, por ejemplo, ITNOW o IBM que trabajan con bancos. Buscar este tipo de personas que quieran trabajar ahí, que la consultoría tiene poco que ofrecer, ¿no? Entonces, creo que, lo dijiste muy bien. Lo importante es ver qué es realmente lo que está buscando el candidato, porque básicamente lo que quieren es 100% teletrabajo, trabajar de donde sea. Y como dijo Sebastián, que esto también te abre las puertas a buscar en otras áreas, territorios del mundo, ¿no? Pero al buscar en otros territorios del mundo, también se exacerba un poco lo que piden, porque es como una competencia y como estábamos comentando con Sebastián ayer, me imagino que los llaman también de Estados Unidos y ofrecen salarios en dólares que se van al cielo y un poco de competir con eso, pues, o sea, el otro día estaba buscando lo que era un desarrollador Java y me estaba pidiendo 100.000 euros anuales, o sea, o 500 euros al día, o sea, es un montón de dinero. Entonces, un poco cómo ustedes enfocan eso, ¿no? A atraer esa parte de talento, a fidelizarlo y ver cómo hacen para que en verdad se vayan con ustedes y no con otras empresas. Voy a decir algo que puede sonar hasta un poco feo, pero es que has dejado matizar que ese desarrollador de Java que te pide 100.000 euros
tiene que tener un nivel de inglés nativo. O sea, la única diferencia entre el que pide 100 y el que pide 40, en base a su experiencia, es que uno habla perfectamente inglés y puede integrarse en una empresa de empeño americana y otro no. No sé si os habéis dado cuenta, pero actualmente el lenguaje es un potencial de tu conocimiento, que te abre unas puertas o te cierra otras. Y es así. Entonces, y esto además nos está preparando para la globalización real. Hasta ahora hemos vivido una globalización virtual en cuanto a las materias, en cuanto al transporte, en cuanto a la logística. Ahora estamos hablando de una globalización del puesto de trabajo. Es la primera vez en la era moderna que vivimos una globalización total del puesto de trabajo. Es la primera vez, ¿eh? Anteriormente no la habíamos vivido como la estamos viviendo ahora, porque es exactamente lo que tú nos decías, Melanie, que nos encontramos y esto, dijéramos, nos alerta a Barcelona, a España como a sede de que, ojo, que nos vamos a equiparar en los salarios, sobre todo para aquellas empresas o personas que te hablan un perfecto inglés o un inglés nativo, con Francia o con Luxemburgo, con Estados Unidos, y con los países más del norte que están pagando muchísimo más. Y nosotros lo estamos viendo hoy, nos tenemos que equiparar. Por lo que tú decías exactamente. No, digo que hay un tema que parece insoluble, la brecha digital, o sea, entre la necesidad de personas cualificadas o buenas en el desarrollo de IT en general, voy a decir IT en general, las que hay hoy, que parece que cada año se necesite más, de todas formas, porque hay más proyectos y por así coges más, las 6Ps y todo, pues todo se va a ser global y digital, y evidentemente pues se necesita personas, hasta que no lo hagan robots, para desarrollar las programaciones necesarias, ¿no? Y la gente que hay, es que hay un gap enorme y cada vez habrá más. Entonces, ¿cuál es la solución? Que esos desarrollos, una parte sea autodesarrollo por la propia máquina que se desarrolla ella misma, que necesita el cliente, o cómo se va a solucionar esto. Porque evidentemente no podemos entrar en esta escala. Melanie hablaba de este puesto hace poco también, o sea, para empezar nos pedían un techlead.net, creo, algo así. Sí, quería 86.000 euros y tenía 25 años. O sea, hay una subasta que sabemos que todo lo que sube baja, todo lo que baja sube. Entonces llega un momento donde se va a parar esto. Sí. Creo que debemos seguir poniendo al empleado en el centro y alejarnos de los miedos que suscitan todos los bots que hacen software automático. En su momento la mecanización o la informatización, hablando con propiedad de muchas empresas, suscribía que la gente se iba a quedar sin trabajo, que aquellas teleoperadoras que introducían datos o que trabajaban en la máquina de escribir perderán el puesto de trabajo. Aparentemente, igual que el mundo de la sensibilización, pero ha generado mucho más puestos de trabajo. Y de la misma manera, la inteligencia artificial que desarrolla bots, que crean mecanismos de lenguaje, que dan soluciones según qué aspectos, está requiriendo cada vez más gente. O sea, cada vez hay más especialistas que necesitan ponerse en la IA. O sea, no creo que debamos de tener miedo a que las máquinas o los robots continúen desarrollando software, porque habrá que enseñarles a cómo se desarrolla ese software y en qué lenguaje lo hace. Porque al final el tratamiento incluso del resultado tiene que ser modificable por personas que comprenden lo que se les va a decir que tengan que modificar. Y ahí sí que no llegará un robot. O sea, un robot no podrá coger unas líneas de código para decirle, ahora añádeme el campo fulanito que tiene que tener un tratamiento que multiplica por 2 el coste de los beneficios, lo resta y me lo pone en este informe porque va para dirección general. ¿Entendéis? O sea, sí que habrá... ¿Un robot no puede hacer esto? No. Habrá bots que desarrollen y máquinas que desarrollen dentro de la inteligencia artificial líneas de código que aportan soluciones. Esa base de personalización, de detalle, incluso de aspecto visual, será muy difícil. La UX, todo lo que tiene que ver hoy con la personalización, con la accesibilidad y con el diseño, es muy difícil que la haya. Para eso nos faltan 1 o quizá 2 décadas todavía, ¿eh? O sea, no tenemos que tener miedo al presente desde el punto de vista de la inteligencia artificial. Sí que es verdad que mecanizará muchas funciones, a lo mejor acaba
en el medio plazo pues con la cajera que te está cobrando y pasando los tickets en el supermercado, y acabará con algunos puestos de trabajo, pero no con todos, ni mucho menos. Creo que incluso nuestros hijos se desarrollarán en carreras que ahora mismo no tenemos conocimiento y en funciones de las cuales ahora mismo desconocemos. Y hay que prepararlos para aprender. Hay que prepararlos para aprender. Ahora existe un debate muy importante sobre que las nuevas generaciones de 2007 para adelante serán generaciones que a priori están menos preparadas por primera vez en la historia que sus padres. Esto es un debate difícil de comprender. Estarán menos preparados en la comprensión, incluso a lo mejor en el lenguaje social, porque interaccionan mucho menos, interaccionan mucho más con la pantalla, pero también tienen mucha más facilidad que nosotros para aprender. Sí, pero justamente ayer por la noche estaba escuchando un informe sobre, después se puede coger con pinzas, se puede coger como se quiera, pero que se ha hecho a nivel global y por zona del mundo, y sobre un panel muy grande de más de 20.000 personas cada vez, sobre el descenso por primera vez desde los 90 del cociente intelectual de la gente. Sí, pero yo entiendo, por ejemplo, que el cociente intelectual de la gente está bajando, y eso que tiene, a pesar de todas las interacciones que pueda tener, la capacidad de reacción es mucho más rápida. Bueno, pues esto es un hecho. Después no sé cómo se trata después, pero esto es... Yo en esto difiero, en el sentido de que actualmente estamos midiendo el cociente intelectual por cadenas lógicas, secuencias, ¿sabes? Números, algoritmos de matemática, etcétera, etcétera. Y es posible que en ese entramado que hasta ahora nos han medido o nos da un valor de un CI, no sea aplicable a las nuevas generaciones. Porque en cambio son muchos más hábiles que nosotros en otros conceptos totales de una aplicación. Es que no hay que explicarles cómo funciona. Perdón, una aplicación bien hecha. O sea, quiero decir que a lo mejor lo que tendríamos que renovar es el algoritmo que valora el cociente intelectual. Bueno, hay cociente emocional, trabajamos bastante con cociente emocional también, que igual este sí que sube. Sí. No sé, ¿qué opinan? David, sabes que ahora me fui de viaje y cuando estábamos volviendo en el aeropuerto, básicamente, bueno, a pesar de la pandemia, pero está vacío todo el tema de counters y todo. Entonces, en el piso de abajo ya está súper automatizado para colocar la maleta, ¿no? Tu maleta y que te la pesen y tal. Entonces, a mí yo me pongo a pensar, porque normalmente cuando tú trabajabas con personas, o sea, ibas al counter y había una persona atendiéndote, tenías mucha más flexibilidad en que, por ejemplo, tenías 2 kilos de más o etcétera, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿hacia dónde vamos? ¿Vamos hacia una humanidad que va a ser más cuadrada en el sentido de que no va a haber esta flexibilidad, no hay trato con personas de tener esta sensibilidad o dejarte pasar cosas que quizás no debería? O sea, ¿vamos a una sociedad estructurada completamente con normas fijas o qué consideras? Mira, considero que la ley del péndulo ha venido funcionando a lo largo de la historia y de la humanidad. O sea, nos vamos de unos extremos a otros. Quizá ahora tenemos una tendencia natural a esa deshumanización, a que nos atienda un sistema inteligente, a que nos asienta o nos dé respuesta a un chat en una consulta sobre cualquier cosa, incluso una entidad financiera. Pero volveremos, y de hecho yo ya vi el otro día una campaña de una empresa que estaba diciendo y lucía que estaba atendida por personas. Es decir, que cuando tú llamabas... Estoy convencido de esto, convencidísimo. ¿Perdón? Que estoy convencidísimo de que el hecho de un factor diferencial hoy y mañana más seguro de grandes empresas es que te puedan atender personas. Correcto. Y el chatbot es un infierno. Es un infierno por muy sí. Sí que es verdad que, por ejemplo, la experiencia nos lleva a que, por ejemplo, en estados como Massachusetts, Estados Unidos, muchos de los juicios los están gestionando la inteligencia artificial, pero finalmente lo valida un juez. ¿Ves? O sea, antes de confirmar una condena, es el juez quien lo revisa. Pero todo el análisis de la situación, de los daños, del alcance, dijéramos, del robo o del hurto o del homicidio, lo está valorando un sistema inteligente, pero lo afirma un juez.
¿Qué quiero decir con eso? Que en el límite, detrás de todo un conjunto de máquinas que validan si esa maleta hace el peso o si nuestro pasaporte está de acuerdo para pasar, tiene que haber detrás un agente o una persona que contraste y que nos dé soporte a ello. Y que cada vez, en esta ley del péndulo a la que tenemos tendencia, ahora nos iremos a un extremo, como con el tabaco pasó, que al final eras más hombre o más masculizado o más... si fumabas, a que ahora te persiguen los demonios, ¿no? Por el hecho de ser un fumador y no te dejan entrar en seguros establecimientos y ya no puedes aparecer en la televisión cuanto antes era un símbolo. Por poner un ejemplo, y en este caso yo creo que ya hay empresas que pueden presumir de sus valores en cuanto a que el trato hacia sus clientes está gestionado por personas humanas, ni más ni menos. Entonces creo que va a haber durante muchos años, no diré siempre, porque el futuro siempre es incierto, esa mix, esa dualidad entre que algo nos ayude, pero que al finalmente la decisión la establezca una persona. Un ser que quieres o no, puede ser más racional, también emocional, por eso un tanto más subjetivo. Ana, ¿querías preguntar? Sí. Hola David. Claro. Una vez que ya hemos seleccionado al candidato y comienza a trabajar en Passiona, ¿cómo hacéis para fidelizar a esta persona, para motivarla? Porque todos sabemos que el trabajo virtual, yo trabajo casi 100% virtual, pues se echa mucho de menos el contacto con las personas, el contacto con el equipo, porque al final se crea un vínculo que va mucho más de una pantalla, ¿no? Y también es una fidelización hacia la forma de trabajar, hacia los proyectos, hacia la empresa. ¿Cómo trabajáis esto? Mira, yo he aprendido que los candidatos no se van de las empresas, se van de sus jefes. Primero se van de sus jefes, segundo se van de un proyecto. No se van de una etiqueta, no se van de una marca, sea Passiona, BBVA o Microsoft. Se van del responsable con el que están trabajando y se van huyen del proyecto al que están haciendo. Esa es la principal causa de marcha y de falta de fidelidad de un empleado. ¿Con ello qué quiere decir? Que lo primero que tienes que trabajar es sobre los líderes. Si los líderes son buenos, si los líderes interaccionan, aunque sea a través de una pantalla, tú y yo nos podemos llegar a enamorar en una pantalla. ¿Cierto? Es innegable, ¿no? Es más, en la época de los milenios también existe el sexo virtual, quiero decir que y están disfrutando aparentemente con ello, ¿no? O sea que la pantalla no es una barrera para que tú y yo seamos muy buenos amigos. Y en un momento dado, Ana, a lo mejor quedemos y nos besemos, ¿sabes? Porque existe esa necesidad. Quiero decir, besarnos como tocarnos, ¿eh? Como tocar a tu empleado, como abrazarlo, como, ¿sabes? Acompañarlo para tomar una cerveza o brindar. Pero la relación de confianza la podemos establecer igual por una pantalla. Y eso depende mucho de quién es el líder. Sí, pero es que ahí va, o sea, no te has anticipado porque, a ver, al final el tema es la nueva generación, ¿no? O sea, que yo hablaría más de generación Z que la millennial. Y sus managers normalmente son personas que el manager de la Z pues, va a ser un manager que no tiene esta facilidad y esta forma de acercarse a un management por pantalla, ¿vale? Eso ¿Perdón? ¿Sí? No, te digo que igual un generación Z que entra en tu empresa, sí que pues el que esté en España, en Barcelona, en Madrid, en París o en Buenos Aires, me da igual. Si se sube al barco del proyecto, se apasiona del proyecto que le vende su manager, pues igual sí que el tío pues, va a estar motivado, igual va a querer trabajar para ti por menos dinero porque detrás hay algo mucho más potente, algo de fondo que le motiva, pero que igual su manager él no sabe hacer esto. Exacto, esto es lo primero que tenemos que hacer, preparar a los managers, preparar a los líderes de primera línea para que sepan establecer un vínculo en medida de lo posible, lo más humano posible, en los dailies. Que tengan un contacto, que se preocupen por Ana, ¿dónde estás? ¿Cómo estás? ¿Qué hiciste ayer? ¿Sabes? ¿Fuiste al gimnasio? O sea, vamos a tratar temas que realmente crean anclajes mucho más allá del plano, obviamente, profesional.
Esto es lo que hace, de alguna manera, que una persona se sienta reforzada, porque al final, ya te digo, el vínculo para quedarte con una empresa son tus compañeros, es sobre todo tu jefe. Y para marchar igual, ¿eh? O sea, la primera razón por la que tú huyes, no de una empresa, de una marca, es tu jefe y tu proyecto. Si le das proyectos interesantes que les generan la atracción de decir, tengo que pensar, esto es un reto, esto me gusta, y además lo tratas con cordialidad y casi a diario, tienes muchísimo ganado. Obviamente después tienes que hacer otros retoques. Lo que para mí antes era un comunicado de edición, ahora son vídeos, porque la gente incluso se alegra de verte, aunque sea en un vídeo. Sí. Y estas Navidades, como no pudimos celebrar la cena de Navidad, tuvimos un detalle, igual que lo hicimos el año pasado, y al final el lote de Navidad, o el pseudo lote de Navidad, fui personalmente a llevarlo a cada uno de los empleados. Entonces, para ellos fue un trato. ¡Wow! Viene mi jefe, algunos se asustaron de entrada cuando le decía, oye, que vengo a verte, ¿sabes? O sea, me acuerdo de comentarios porque oía hablar la madre de fondo, ¿cómo que viene tu jefe? ¿Sabes? Estaba un grado de preocupación diciendo, a ver si me van a despedir, ¿no? Pues finalmente se encontraba que iba, les deseaba las felices Navidades, les daba este detalle y se sentían como diciendo, ¡wow! Esto no me lo han hecho nunca, ¿no? O sea, tenemos que tener elementos que contraponen esa distancia. Pero son puntuales, no quiere decir que nos tengamos que ver cada semana. Yo creo que a lo mejor, según qué equipos de trabajo, nos tenemos que ver a diario mediante la pantalla y a lo mejor nos tenemos que tocar o rozar semanal o quincenal o mensualmente. Creo que esas sesiones de valor, y había un hilo en Twitter de Dani que hablaba de su éxito empresarial, permitirme que os haga un ejemplo, que era, ellos eran una empresa de videojuegos con 20 empleados antes del COVID. Nunca había aceptado el teletrabajo, creía en el touch. Hay que trabajar, hay que crear, sobre todo la creatividad tiene que ser en conjunto de tu persona. Arrancó el COVID, se fueron todos a casa por obligación, les vinieron más demandas, más juegos, tal, no sé cuántos, acabaron el COVID siendo 150 personas, multiplicando por 10 casi el volumen de su empresa. Ahora cuando se juntan es para acabar abrazados medio borrachos diciéndote te quiero, Ana, o te quiero, Melanie, ¿sabes? O sea, celebran los contactos de una manera mucho más pasional, no profesional, pasional, y mantienen el equipo con ese caliu, con esa temperatura que dice, qué orgulloso me siento de trabajar en esta empresa. Bien. Cuando me veo, no me vienen broncas, no me vienen riñas, no me vienen recordatorios de qué tenemos que aprender o cómo tenemos que trabajar, disfrutamos. No estoy diciendo que sea la clave del éxito de los workouts que se necesitan hacer para establecer contacto, pero es una forma, sobre todo en las generaciones más jóvenes, de disfrutar. Quizá no sea para nosotros, Sebastián, Quizá nosotros nos vemos en una comida y disfrutamos muchísimo de una buena mesa, pero los jóvenes necesitan mucha mayor fiesta, celebración que no nosotros. Y eso es lo que sabes, David, que esto es y ahora pues, hablo de empresario a empresario, no de moderador. Sabes que aquí hay una cosa, este discurso que yo estoy bastante a favor y fíjate que nosotros desde la parte de recursos humanos siempre hemos comentado que a sueldo de mercado lo que motiva a la gente no es el dinero. A partir del momento que está en la horquilla del mercado, de su puesto de trabajo en el mercado, lo que puede pedir, si lo que tiene, lo que puede pedir fuera, no le motiva esto, le motiva toda otra serie de cosas. Pero aquí hay retos de formación. Si a ti te viene un consultor super junior, super ZZ, ¿vale? Esta persona habrá que formarle en la metodología. Tú lo puedes formar efectivamente pues, online, con reunión de Teams, lo que quieras, con los programas que tengas, los vídeos. Pero tú sabes que si entra el junior y dice, oye, aquí tú trabajas y el resto es todo fiesta, besitos, amor y nos queremos, bueno, pues él va a necesitar también que cuando cometa un error, porque todos cometemos, que seamos junior o senior, analiza lo que hace bien, evidentemente, y reforzarlo, pero lo que hace mal, corregirle, ¿vale? Y para que no lo vuelva a hacer. Bueno, pues esta formación cuando gana experiencia. Pero también tú sabes que hay personas que por mucho que les quieras dar fiesta, pues tienen que salir de tu proyecto porque no corresponde a tu proyecto.
Entonces este discurso yo creo que a mí me gusta, pero también tiene límites, porque no todo puede ser así, no todo es una fiesta permanente. Hay una parte del trabajo que tiene que estar muy marcada. No, ni mucho menos. Lo único que quería decir es que tenemos que suplir, dijéramos, el exceso de comunicación digital con algún contacto físico. Y tiene que aprovecharse para que sea placentero. Es como si tienes un amor virtual en el extremo del mundo y cuando te ves te vas a pelear. Entonces, no, oye, lo hayamos tenido que haber dicho, ya no lo hemos dicho por aquí. Sí. Pero cuando te vea tengo ganas de abrazarte, que es aquello que no me da. Y no tengo ganas de apremiarte. O sea, al apremiarte, si lo tengo que hacer, lo haré a diario y por la pantalla, haciéndote ver de que la calidad del software o del desarrollo que me has hecho no tiene los niveles aceptables, de que el tiempo que has empleado para hacerlo no está dentro de lo que habíamos programado y que lo que tú quieras. Pero cuando te vea te voy a preguntar cómo estás, te voy a abrazar, te voy a decir que esto es un placer de verte, Sebastián. ¿Sabes? Y eso no quita que no apremiemos. Y siempre tendré en cuenta, y más en el mercado en el que estamos hoy, y es una frase que Víctor Cooper emplea y que yo empleaba antes que él, que es que vale mucho más un vago motivado, y más en los momentos que estamos, un tonto motivado, sí, que un sabio vago. Y que la verdad del mercado es que contratamos por las aptitudes, ostras, este tío sabe todo esto, pero lo despedimos por la actitud. Entonces vamos a convertir que independientemente del conocimiento que tienen, porque hoy encontrar talento es extremadamente difícil y el talento lo hay los chavales que tienen 3 meses de experiencia, vamos a hacer que esa persona muestre la mejor actitud posible para ser, ni que lo fuera, que seguro que no lo es, un vago motivado, porque nos dará mucho más resultado que el sabio vago. Así de claro lo digo. Aquella persona que con un CI brutal, con un conocimiento de empresa estratosférico y tal, no está motivado por hacer aquello, que solamente hace intervenciones quirúrgicas si es que le motivan a su grado de capacidad, ¿no? Esto lo hemos vivido en muchas ocasiones y nos hemos dado cuenta que no son ellos los que tiran los proyectos adelante. Ellos son los que solucionan en momentos clave dificultades extremas, pero no son los que en el día a día tiran los proyectos adelante. Olivier, ¿quiere intervenir? Olivier. No, justamente sobre este tema de vago, sabio, etcétera, me recuerda que hace justamente unos días he leído que Bill Gates decía que para tratar las tareas más complicadas se aseguraba de contratar a las personas más vagas, porque decía, como son vagos, harán todo lo posible para hacer que estas tareas sean simples, simplificarlas al máximo. Era un pequeño comentario así. Otra cosa que quería preguntarte, David, a ver un poco tu opinión. Yo en los trabajos que he tenido y en el que tengo todavía ahora, a veces tengo que recurrir a agencias, consultores, técnicos, no tanto IT como los que hacéis vosotros, hablo quizás más bien de consultores especialistas en campañas en Google AdWords o en gestión de cuentas de Amazon, etc. O sea, perfiles técnicos que tienen que conocer, dominar muy bien una plataforma tecnológica. O desarrolladores de páginas web, de aplicaciones móviles, etc. Gente IT, digamos, de forma general, tecnológica. Y en general, el problema con el que siempre me he encontrado y que me sigo encontrando, estas personas, estos perfiles IT, dominan muy bien la parte tecnológica de lo que tienen que hacer, de la plataforma, del lenguaje, pero les falta casi siempre el entender el negocio de su cliente. Y parece que no tienen la capacidad de que antes de desarrollar una web, una aplicación móvil, etc.,
para la empresa cliente lo que viene antes es entender su posicionamiento, sus objetivos, cómo se quiere diferenciar, cuál es su público objetivo, o sea, la parte estratégica que viene antes, y por esos motivos la empresa cliente necesita desarrollar pues, desde una web, desde una aplicación móvil o lo que sea. Y que pues esta gente de IT es muy buena en lo suyo, en desarrollar su proyecto, pero no sé si no tienen la capacidad o no quieren hacer el esfuerzo de entender el porqué, de entender el por qué se le pide esto, entender la misión de su empresa cliente. Y esto a mí me da una rabia. O sea, se ponen enseguida en desarrollar su proyecto, pero luego ves, y a pesar de que le expliques que hace cosas y dices, no, pero es que no has entendido que lo que te pido es no es para un público de jovencitos, es para mi público objetivo son mayores. O no has entendido que mi posicionamiento es este y lo que estás haciendo no refleja el posicionamiento que quiero transmitir, etcétera, etcétera. O sea, no sé si opinas un poco lo mismo. ¿Por qué? Sí, Olivier, no, tienes toda la razón y esto es una de las razones que mata a las tecnologías de la información y a los proyectos. O sea, desde el punto de vista que finalmente la solución nos acerca a lo que el usuario nos ha definido desde su punto de vista empresarial. Para ello, la única manera, y nosotros lo venimos aplicando desde 2 o 3 años atrás a los proyectos, son especialistas de usabilidad. O sea, especialistas de usabilidad que más allá del conocimiento del negocio, de su cliente, entienden por qué lo hacen y les dan una visión objetiva de cómo hacerlo. Y esto nos ha pasado en Hitachi, por ejemplo, donde en una reunión en fábrica nos desplegaron en una pizarra todo un diagrama de cómo debían ir las acciones, etcétera, etcétera, que interiormente al técnico le supuso decir, wow, estos son muchos if then, dijéramos, ¿no? Si esto pasa, tal, no sé qué, no sé cuánto, pero ¿cómo lo vamos a hacer de una manera sencilla para que sea usable y para que sea exitoso el desarrollo, ¿no? Y lo acabamos haciendo desde el punto de vista de la usabilidad de los especialistas en diseño, en UX, con 2 botones únicamente, lo cual de entrada ellos no creyeron que se pudiera abordar. Y ahora fábrica, dijéramos, únicamente con 2 botones, los operarios definen cuál es el flujo de trabajo sobre una serie de ítems de producción únicamente con 2 botones. ¿Qué quiero decir con eso? Que independientemente de que conozcas qué es lo que estás fabricando, en ese sistema es un sistema de aire acondicionado o climatización, lo que tienes que tener muy claro es que para qué estás haciendo esa mecanización, ¿sabes? No tanto cuál es su concepto y cuál es su negocio, la climatización y qué márgenes tiene y qué producto tiene y cuánto CFC desprende o tal, no sé cuánto, sino qué es lo que necesito hacer. Y eso para mí es una fase que estamos implementando en el desarrollo de proyectos que se llama UX, que es clave y que diferencia muchísimo lo que el desarrollo, que sabe muchísimo de la página web, hace a lo que muestra, que es la funcionalidad y el valor añadido de la solución. Y nosotros estamos aplicando siempre que encarece una capa de UX. Y UX pues tiene muchas maneras, muchos algoritmos ahora mismo de hacer pruebas con test de usuario para conocer qué es lo que están haciendo, incluso las funciones de los trabajos del SAP, por ejemplo, que están teniendo ahora para simplificarlos y llegar al mismo objetivo con muchos menos pasos y de una manera que suscita muchos menos errores de introducción o de trabajo. Eso, para dar solución a eso, Olivier, está el UX, básicamente. Vale, gracias. Bueno, Amanda, solo quedas tú por hacernos alguna cuestión, ¿no? No se te oye, Amanda. No, en principio todo bien. No tengo ninguna consulta. No tenemos muchas preocupaciones. Bueno, pues David, pues por mi parte ya sabes que este reto del talento joven es una cosa que yo creo que no tenemos respuesta, tenemos inicios de respuestas, ¿no? Como motivarles y demás.
Eso la circunstancia actual tiene que cambiar. Es muy difícil tener una clave de cómo contratar, esto está clarísimo. Nosotros, Sebastián, hemos estado 2 meses dándole vueltas a seleccionar una serie de teams y que el empleado o el candidato puede definir cuál le interesa más. Si el ticket restaurante, si el ticket guardería, porque a lo mejor en ese momento ha pasado de comer en casa a tener un crío y valora más el ticket restaurante, y que pudieran escoger. O sea, que al final escojan 2 ítems, o que sea el enjoy para poder ir al gimnasio, o que sea lo que fuera, ¿no? A definir que está muy bien, es una opción y se la vamos a dar a escoger. Al final, que entre una serie de salario emocional pueden escoger aquellos que más se adaptan, porque es que si no, al final sucede que te vienen y te dicen, ya, pero es que en aquella empresa me dan ticket restaurante, o es que en la otra me dan jornadas de 35 horas, o en la otra me dan 3 días más de vacaciones. Al final, o me dan un montante de dinero para que yo gaste en gadgets, que yo valoro mucho, porque mira, oye, cada año me cambio el televisor o me cambio el móvil gracias a los gadgets que me da mi compañía, ¿no? Son tantas las posibilidades que podíamos ofrecer al empleado que al final tampoco con ellas alcanzaríamos la satisfacción de esto. Lo mejor es que puedan llegar a escoger cuál es el salario emocional que más les conviene, entre una lista de tantos. Habrá quien valore mucho, por ejemplo, la mutua de accidentes o de seguro de vida, y habrá quien no lo valore nada. Entonces, dárselo o pagárselo al empleado que no lo está valorando, en el momento que está pensando en irse de la empresa, aquello no le va a retener, ¿no? Retenerlo con aquello que él quiere. Es mi propósito, ¿eh? Sí, y sobre todo tiempo y proyecto. Pero fíjate que al final nosotros lo que vemos, y te aseguro que cuando una empresa, igual competencia tuya, o que nos pide una selección, y dice, mira, te adjunto el catálogo de todo lo que ofrecemos al empleado, y te encuentras un catálogo como un catálogo, ¿sabes?, de los antiguos, donde podías comprar la ropa por catálogo, de todo lo que se ofrece al empleado. Yo creo que efectivamente el punto es que hay un mínimo que es lo que ofrecen todas las empresas de este mercado, ¿vale? Pues tickets de restaurante, guardería, ¿cómo se llama?, la mutua, hay 4 o 5 cosas, ¿vale? Que si no tienes esto, es el must to have, ¿no? Si no lo tienes, pues déjalo, porque no vas a contratar a nadie. Pero después, efectivamente, yo creo que el esfuerzo más grande es en la misión y el proyecto. O sea, si vienes apasionado, te lo vas a pasar bomba, porque nosotros no solo hacemos este negocio, y lo que vemos ahora que nos preguntan, la empresa que me quiere, ¿qué hace para la sociedad? Al margen de su negocio, que es un negocio, es una empresa, ¿qué aporta a la sociedad? Y esto es un punto donde creo que sí que se puede uno diferenciar, decir, bueno, pues mira, nosotros pues trabajamos para la reforestación de no sé qué, o trabajamos para ayudar a las personas pues justamente a formarse en nuevas tecnologías y todo. Y entonces esto le da mucho sentido al trabajo, que es lo que buscan ahora la generación Z, o lo que vemos nosotros, que buscan ¿por qué hago esto? El sentido del por qué. Y creo que ahí sí que hay una oportunidad de poder atraer, ¿sabes? Es lo que nosotros llamamos el RST, la responsabilidad social tecnológica, y trabajamos muchísimo en ello, hasta el punto de que durante años hemos estado llevando pequeños robots a Camboya, y estamos trabajando con comedores sociales, y estamos trabajando con alumnado de personas con dificultad de inclusión, estamos trabajando con varios invidentes en nuestra compañía que nos dan un punto de accesibilidad a los desarrollos de software. Es una de las cosas que en Pasiona estamos trabajando con muchos medios desde hace un tiempo, pero tampoco, y lo estamos haciendo porque realmente creemos que es necesario hacerlo, pero tampoco es una palanca para que un candidato te diga de venir o irse, ¿eh? Es algo que le da sentido y que hace valorar más la etiqueta de empresa, pero no es la única razón por la que un empleado se va a quedar o venir. Yo creo que los elementos clave a todas esas listas que bien decías de elementos base es el trato, el proyecto, y el trato se lo da el jefe, que es el jefe, que es cómo lo vas a tratar. Porque reitero, y es muy importante, que los candidatos se van de su jefe, no se van de su empresa. Olivier, ¿querías comentar algo?
Está en silencio. Está en silencio bien. No puedes, como igual se olvide y igual se olvide. Bueno, cuando vuelva. ¿Tenéis más comentarios? Bueno, David, pues nada, pues agradecerte tu tiempo, sobre todo, y también tu participación en el libro que está teniendo, no sé si se ve aquí, no se ve. Y te alejas. No lo vemos, pero... En el libro bueno, de 2030, ¿vale? De personas, talento y business en la empresa del futuro, que la verdad es que está teniendo una repercusión importante en el sector empresarial, pues más bien de empresas pues medianas, ¿no? Entre 100 y 500 empleados, que son las empresas de quienes está dirigido este libro que hicimos y los que participaron. Así que muchas gracias y ya sabes que puedes contar con nosotros para lo que necesites. Ha sido un placer, muchísimas gracias a todos. Y ánimo, que estamos en un aborígene muy difícil de la contratación de talento, ¿eh? Sí, sí. Que no nos puede faltar es la actitud. No, está claro. Vale, a levantarse pronto. Exacto. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Gracias, David. Gracias, David. Gracias. Un placer. Adiós. Chao, chao. Luego.